Claro que sí. No hay nadie como tú, Dios. ¿Cómo poder no sumarnos a semejante declaración en esa hermosa adoración de Marco Barrientos? No hay nadie como Él. Habrá muchos que quieran parecerse, habrá muchos que quieran atribuirse su deidad, pero Dios hay uno solo. Y si vos lo buscas vas a conocerlo. Claudia nos dice, sí, esa era la canción, dice allá en el Salmo 139, al final lo recita, es una hermosa adoración. Claro que sí, gracias Clau por compartirla con nosotros. Y bueno, gente linda, en el viaje de este sábado, como nos gusta decir, hemos llegado a este tiempo de compartir, a este puerto más hermoso que tiene nuestra travesía de cada sábado. El momento en el que nos llenemos de eso maravilloso que es la palabra de Dios. Así que los invito a que podamos orar para prepararnos de la mejor manera, para poder recibir lo que Dios hoy va a decirnos. Así que juntos que podamos decirle: Padre Dios Todopoderoso, amado Padre bueno, te damos gracias porque en este día, mientras muchos andan por allí ocupados en cosas que pueden no tener sentido, Señor, a ti te ha placido que coincidamos en tiempo y en espacio para poder disfrutar de la palabra que hoy has preparado para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de aquellos que nos están acompañando y que en este mediodía, ya de camino a la tarde de este sábado, tú nos has permitido en algún lugar compartir espacio para recibir tu palabra. Como por allí decimos, en un gigantesco y hermoso anfiteatro. A ti te encontramos allí en medio de ese escenario, dispuesto a traer tu palabra a nosotros, a regalarnos algo hermoso en este día. Así que por ello te queremos dar gracias. Te queremos pedir, Señor, que podamos tener la capacidad suficiente para no desaprovechar nada, hasta lo más mínimo de lo que tú has traído para nuestras vidas. Tenemos nuestras alforjas listas para llevarnos todo lo que tú dispongas para nosotros. Así que te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí estamos listos y bien preparados, Pues yo no sé usted, pero nosotros aquí en este lugar desde donde estamos haciendo este Decídete, se puede sentir la presencia de Dios. Y yo sé que si usted dispuso su corazón con todos los sentidos listos y preparados para esta palabra, allí donde vos estás, también vas a sentir y experimentar la presencia de Dios. Así que hoy la base de este compartir está bien relacionada con un pasaje que se encuentra allí en el capítulo 12 del libro de Romanos, donde dice el verso 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una bellísima palabra que Pablo dedicó a los romanos, pero que también Dios en esta mañana nos la da a nosotros para que entendamos cuánto nos conviene hacer su voluntad. Y si usted nos está siguiendo, qué hermoso sería con la Biblia, quizás va a encontrar
algunas palabras que no son iguales porque nos hemos tomado de la nueva traducción viviente, porque nos parece por allí que es más coloquial como está traducida. Pero si usted tiene allí, como yo aquí arriba de nuestra mesa de trabajo, la Reina Valera, la palabra de Dios tiene el mismo efecto por más que cambien algunas palabras. Dios es el que se encarga de agudizar nuestro entendimiento y que, cual embudo, su palabra llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Y a veces, siguiendo con este compartir, tal vez nos cuesta entender, nos cuesta hacernos la idea de que Dios es un buen Padre, porque muchas veces la palabra Padre nosotros la utilizamos para Dios y también la utilizamos para lo que se refiere a nuestra condición de hombres. Y nuestra mente capaz que siempre asocia conceptos, por lo que cuando nuestra relación con nuestro Padre de aquí abajo es media conflictiva, nuestro subconsciente suele asociar ese problema o ese inconveniente a la palabra Padre. Pero cuando buscamos y nos acercamos a Dios, debemos entender y sobre todo tener muy claro que Él es un buen Padre. Porque Dios nunca hace las cosas de manera caprichosa, Dios nunca hace las cosas para que a nosotros nos vaya mal, sino que Él, mejor que nadie, sabe qué es lo mejor para nosotros. Recién leímos: la voluntad de Dios para ustedes es buena, agradable y perfecta. Entonces, para vivir bien, lo único que nosotros necesitamos es conocer la voluntad de Dios y fundamentalmente hacerla. Fácil, ¿no? No, por supuesto que no. No es tan fácil. Porque nosotros nos encontramos con dos serios problemas que nos causan muchísimo lío. El primero, que nos va mal cuando no conocemos la voluntad de Dios. Y el segundo de esos serios problemas es que también nos va mal cuando la conocemos, pero no la hacemos. Entonces, si a vos, a usted, hoy le va mal, pueden estar sucediendo cualquiera de estas dos cosas: que no conoces la voluntad de Dios o que la conoces y no la haces. Dos problemas que son muy serios, Y a lo mejor vos te preguntas, ¿a cuál de los dos le va peor? Bueno, yo te tengo que decir, al que peor le va es al que conoce la voluntad de Dios y no la hace. Pero, como dice un conocido dicho nuestro, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque le va mal a los dos. A aquel que no la conoce y al que conociéndola no la hace. Por eso es que hoy Dios nos dice: hacer mi voluntad es lo que Dios te está diciendo, te conviene. Hacer mi voluntad le conviene. Hacer mi voluntad, nos dice Dios, les conviene. El conocimiento o no de la voluntad de Dios está relacionado al entendimiento. Y cuando nosotros hablamos de entendimiento, nos estamos refiriendo a la mente y a los pensamientos. Y resumiendo un poco esto, el problema está en nuestra mente, porque ahí es donde se define si vas a conocer o no la voluntad de Dios, y donde también se define si conociéndola la vas a hacer o no. Pablo nos aconseja que dejemos que Él nos transforme en nuevas personas, porque dice su palabra: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. La mente, nuestra mente, es un área muy compleja y es sumamente necesario que nosotros tengamos el dominio
de lo que pasa en ella. Nuestra mente no tiene que pensar lo que se le da la gana, sino que nosotros somos los que tenemos que decidir lo que nuestra mente va a pensar. Tenemos que prestar mucha atención a eso que estamos pensando para saber si es correcto o no. Y acá hay un gran problema. El que a la gente, o a la mayoría de la gente, le gusta recibir las cosas digeridas, las cosas ya pensadas. A la gente no le gusta por ahí ponerse a pensar. Entonces, si en la tele dicen que un gusano se puede transformar en un mono, hay un montón de gente que se va a quedar creyendo que de un gusanito va a salir un mono. Porque la gente es perezosa para pensar. Ese sabio hombre que fue Salomón escribió allí en el capítulo 23 de su libro de Proverbios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero si puedo renovar y transformar mi manera de pensar, entonces sí soy transformado. ¿Qué nos dice esto? Que si no estamos conformes o no nos gusta cómo somos, podemos cambiar. Pero para eso debemos creer que podemos cambiar. Como siempre hacemos, allí en la palabra de Dios podemos tomarnos de 2 ejemplos y yo le voy a sumar un tercero. El primero de esos ejemplos es un varón llamado Saulo, que era de Tarso. Él creía que la voluntad de Dios, o le habían hecho creer que la voluntad de Dios era perseguir a aquellos que se llamaban cristianos, que eran los seguidores de Cristo. Totalmente equivocado. ¿Y qué pasó? Si lo buscamos ahí en el capítulo 26 del libro de Hechos, dice que iba Saulo camino a Damasco y de pronto una luz del cielo, más brillante que el sol, como que lo cubrió, lo rodeó, y eso provocó que el caballo lo tirara al suelo. Y dice el verso 14 que una voz sintió que le hablaba y que decía o le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino Saulo en ese momento, caído del caballo en el suelo, encandilado por una luz tremenda. Ni el sol brillaba tanto como esa luz, que le dijeran eso. Y ese que le decía era Jesús, aquel a quien perseguía. Y él habló con él. Jesús habló con Saulo y su entendimiento cambió. Su mente y su corazón fueron transformados y ya él no vio más a los cristianos como gente pervertida, sino que comenzó a verlos como gente que poseía la verdad. Porque todo el que no conoce la voluntad de Dios hace todo en desacuerdo con Dios. Por eso Jesús nos dice ahí en Lucas 11, el que no está conmigo, a mí se opone. Y oponerte te convierte en su enemigo. Por eso es fundamental saber y conocer la voluntad de Dios. El segundo de los ejemplos fue otro varón de Dios que cuando te diga su nombre, vos ya te vas a empezar o vas a saber un poco su historia. Ese hombre fue Jonás. ¿Te suena, Este varón sabía cuál era la voluntad de Dios. Allí en el capítulo 1 de su libro dice que Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella. Más que claro, ¿no? Pero Jonás no quería hacerlo. A él le molestaba hacer la voluntad de Dios. Él tenía otra idea mejor. Pero claro, todos sabemos
que sucedió, ¿no? El gran pez se lo tragó, tuvo 3 días dentro, como que le sirvió a Jonás para recapacitar, y dice allí, el capítulo 3 de su libro, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y el tercer ejemplo, y perdón por lo de ejemplo, pero es mi propia vida. Porque cuando yo era más joven que ahora, cuando yo tenía unos cuantos años menos que ahora, como 30 y pico, no, 30 y pico, no, muchos más. Con un grupo de amigos nos creíamos que éramos vivos. Y sabes una cosa, o sabe usted una cosa, nosotros nos burlábamos del papá de uno de ellos cuando los viernes por la noche ese hombre salía de su casa para ir a la iglesia. Años después, acompañando a mi esposa a reuniones de la iglesia Visión de Futuro, yo iba a ese lugar solo para acompañarla. ¿Y qué hacía? Yo me sentaba en la última fila, allá en la última sillita que había, donde pasaba más desapercibido que nadie. Bueno, ahí me sentaba yo y dormía casi toda la reunión. Pero un día Dios tocó mi corazón. Un día, sin siquiera darme cuenta, Dios llegó a mi vida y agarró ese duro corazón, blindado para recibir su palabra, y lo llenó de su amor, lo llenó de su misericordia, y me enamoró. Y acá estoy, compartiendo su palabra, con la esperanza de que a vos, a usted, le pueda suceder lo mismo. Pueda enamorarse de tal manera que no pueda quedarse callado, sino que tenga que decirlo, contarlo, presentarlo a la vida de aquellos que viven perdidos en un mundo que cada vez lo hunde más y lo aleja más de Dios, porque sabe que el día que esa persona pueda abrir sus ojos y abrirle su corazón a Dios, dejará de ser un pordiosero en este mundo y pasará a ser un príncipe como nosotros, hijos del Rey, el único Rey que existe. En ninguno de estos 3 ejemplos la vida era agradable, sino solamente lo es viviendo en la voluntad de Dios y haciendo su voluntad. Porque ahí es cuando se logra vivir en agrado. Se siente que de verdad estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque recién lo leímos. La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso primero, tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios. Y segundo, si estamos mal, es que necesitamos estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es lo que Él quiere, pero solo conocerla no es suficiente. Solo que vos o usted la conozca no alcanza. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios significa alinearnos con lo que Él quiere. A veces nos comportamos como si Dios fuera nuestro sirviente y no nosotros. Como que Dios se tiene que apurar, porque de lo contrario yo no le obedezco, no le hago caso. ¿Cuántas veces a lo mejor decimos, yo ya le pedí, Él ya sabe lo que quiero? Nos comportamos orgullosamente. Somos egocéntricos y vanidosos. Y vivimos una vida mediocre, pero
¿Sabes una cosa? Dios no quiere para nosotros una vida así. Él quiere que para nosotros podamos vivir una vida conforme a su voluntad, que como es, agradable y perfecta. Por eso un hijo debe obedecer a sus padres. Por eso un empleado debe obedecer a sus patrones. Por eso un siervo debe obedecer a su Señor. Y por eso un hijo de Dios debe obediencia a Dios. Segunda de Corintios 10. Va de nuevo. Segunda de Corintios 10 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Pero, ¿a qué se refieren estas fortalezas, argumentos y arrogancia que se levantan contra el conocimiento de Dios? Simplemente a los pensamientos. Si no nos damos cuenta que los pensamientos que tenemos no son del Espíritu de Dios, estos pensamientos comienzan a formar como un envoltorio dentro de tu mente, de nuestra mente, que nos va cegando nuestro entendimiento. Y entonces se van fortaleciendo y afirmando y terminan creando en nosotros argumentos contrarios, contradictorios a Dios. Las fortalezas son estructuras de pensamientos, estructuras que te llevan a pensar, por ejemplo, que quizás tenés un cónyuge difícil, que pensás un día va a cambiar, pero siguen los portazos, quizás sigue la mala relación y un día te viene otro pensamiento y decís, este o esta no va a cambiar nunca. Y entonces se van formando argumentos y fortalezas en tu mente. Pero sabes una cosa, nuestra lucha es derribar esas fortalezas con las armas que Dios nos da. Muchas veces proyectamos en nuestra manera de pensar quizás lo que hemos vivido con nuestros padres o con nuestros cónyuges. Asociamos algo que nos sucedió con otras personas y eso provoca que nos quedemos enredados y bloqueados en medio de esos argumentos. Y entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios cuando en nuestra mente ya tenemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas? Estamos creídos que ya nos la sabemos a todas, que ya la tenemos re clara, pero ¿sabes qué? Esa arrogancia se levanta contra el conocimiento de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, pero nos lo está impidiendo nuestra manera de pensar, que está bloqueando el hecho de que no podamos conocerla. ¿Por qué? Porque nuestra mente naturalmente se levanta contra la voluntad de Dios. Y eso trae como consecuencia que muchas veces es común ver personas que dicen ser creyentes y que después de 10 años de estar yendo a la iglesia, de participar de un montón quizás de encuentros y de capacitaciones que en su iglesia dan, no conocen, no saben qué dones tienen, ni tampoco le han llegado a encontrarse con saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. La guerra está en nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios que no solamente hay que derribar esas fortalezas y esas arrogancias, sino que dice el verso 5, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Para qué?
para que una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y acá descubrimos algo importante. La voluntad de Dios consiste en la obediencia. Y obedecer viene del latín y significa saber escuchar. Porque para conocer la voluntad de Dios tenemos que saber escuchar, tenemos que ser humildes para oír. Muchas veces la gente se confunde porque ve en su pastor una persona de carne y hueso como los demás seres humanos, olvidándose que esa persona es un ungido de Dios. Y que cuando nos da una opinión que no es la misma que nosotros tenemos, como que nos molesta, olvidándonos que Él está hablando en representación de Dios. Por eso es necesaria la humildad, para poder oír con sujeción la voluntad de Dios. Dice Salmo 138, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Tremendo lo que nos permite la humildad. Por eso el que la posee es recontra seguro que conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso es importante oír con un espíritu sujeto y con un espíritu que esté dispuesto a obedecer, porque la persona que es sujeta y obediente puede discernir la voluntad de Dios. Una persona humilde no discute con su pastor, agacha la cabeza y de última dice, no estoy convencido de que esa sea la voluntad de Dios, pero ¿sabe qué? Yo voy a orar, voy a buscar a Dios, si es preciso voy a ayunar para conocerla. Conocer la voluntad de Dios tiene que ver con el oír y con la humildad. No debemos olvidarnos que leímos que la voluntad de Dios es buena, agradable y sobre todo perfecta. Y todos queremos que nos vaya bien. Entonces no debemos ser ni soberbios ni desobedientes. No olvidemos que Jesús ahí en Juan 8 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto no quiere decir que tengas vos que estar con tus manos atadas, con cuerdas, esposadas. No, no, no. Te hace libre de todo aquel pensamiento que te aleja de Dios. Cuando uno tiene demasiados argumentos, sin darse cuenta, está en rebelión. Pero esta rebelión no se deja ver, La rebelión no es solamente patalear. Hay algunas personas que son dulces y suaves, pero sabes que son recontra rebeldes. Por eso nuestras armas no son carnales. Por eso nuestra arma no es un revólver, una escopeta, un rifle, un mortero, un cañón. Sino nuestras armas son aquellas que son poderosas en Dios para, como leímos, derribar las fortalezas del razonamiento humano. Es una cuestión de revelación, de conocimiento. Jesús nos dice ahí en Marcos 9, todo es posible si uno cree. Si viene el médico y te dice cáncer diseminado en el hígado, ¿qué haces? Pregunta, ¿Qué es lo que se levanta contra tu fe? Los pensamientos. Es la palabra del médico contra la palabra de Dios. Escuchaste solamente 2 palabras y le das más credibilidad a la palabra del médico que a la de Dios. Y guarda, nosotros le damos gracias a Dios por los médicos, pero ¿sabes una cosa? Esos médicos no tienen la capacidad que sí tiene Dios de hacer, si es necesario en tu vida, un milagro.
Quizás esos médicos sean aquellos que use Dios para liberarte de esa enfermedad. Pero lo que sí importa en tu vida es que conozcas la voluntad de Dios. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Porque lo importante no es que Dios haga lo que yo quiera o le pida, sino que yo haga lo que Dios quiere o Él me pida. Porque es su palabra la que tiene poder, no la mía. Cuando nosotros oramos por aquellas personas que están enfermas, que están pasando por una dificultad, es Dios quien tiene la capacidad, la decisión y el poder para llevar salud, sanidad a esa persona. Nosotros no. Como le gusta decir a nuestro pastor Héctor, no soy yo, sino que es Dios, quizás utilizándonos como una herramienta para llegar a tu vida con lo que vos necesitas. Pero el que hace las cosas, el que hace la obra, es uno solo y es Dios. Por eso el salmista David, ahí en el Salmo 40, escribe: me complace hacer tu voluntad, Dios mío. ¡Wow! Y es necesario que tomemos su ejemplo. Muchas veces pensamos que Dios no nos quiere decir cuál es su voluntad. Hay muchos que llegan a orar diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es? ¿Estás sordo que no me escuchas? Pero sabes una cosa, Dios nunca va a tratar de esconder su voluntad o de hacerla un misterio difícil de descubrir. Porque Él anhela fervientemente que vos puedas lo antes posible, usted pueda lo antes posible conocer cuál es su voluntad, porque dentro de ella tu vida y vos andarás bien. Dios te promete que cuando lo busques lo vas a encontrar. Pero Jeremías 29 dice, Dios ahí nos dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. No era así de fácil, no era que yo lo buscaba, no. Es muy fácil. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que están distraídos y lo buscan solamente de palabra. Y ahí capaz que no lo encontres. Jeremías 29, Dios nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Suena duro, pero yo estoy seguro que Dios a algunos les dice: con vos yo no hablo. Y me pregunto, ¿ustedes creen que Dios quiere hablar con aquella persona que ya tiene sus conceptos y sus maneras de ver las cosas? ¿Ustedes creen que Dios, con tanta gente que le busca en el mundo, se va a detener a escuchar a aquel que no está dispuesto a cambiar ni su forma de pensar ni su forma de ser? Y repito, para conocer la voluntad de Dios tenemos que saber escuchar, ser humildes para oír. Dios espera que se vaya toda tu altivez y que puedas presentarte con humildad, dispuesto a obedecerle. Ese día Dios oirá tu voz y sabes que Él te mostrará su voluntad. Porque Dios tiene pensamientos de paz para vos. Pero antes es necesario que te vuelvas a Él, que le pidas perdón por tu rebeldía,
Dios está dispuesto y quiere revelarse a tu vida y mostrarte cuál es su voluntad. Pero para ello es necesario que le busques de corazón. Para ello es necesario que le busques con humildad. Para ello es necesario que si lo buscas sabiendo que lo vas a encontrar, estés dispuesto a ser obediente. Porque la voluntad de Dios, como recién lo dijimos, tiene que ver con la obediencia. Cuando Dios encuentra un corazón dispuesto a escucharlo, dispuesto a oírlo y dispuesto a cambiar para adecuarse sus pensamientos y su manera de vivir, alinearse con cuál es su voluntad, entonces Él te la revelará. Recién nosotros lo acabamos de leer. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Tenés la humildad suficiente? ¿Tenés la determinación suficiente para vos cambiar tu pensamiento y el camino por donde estás transitando para hacer la voluntad de Dios? Te dejo esa pregunta. Hasta acá llegó nuestro compartir de hoy, pero es necesario que lo cerremos orando. Es necesario que cerremos este tiempo de compartir esta bellísima palabra que Dios ha traído a nuestra vida, buscando su presencia, buscándolo en oración, buscándolo dispuestos a encontrarnos con Él. Así que ahí donde estás, si podés cerrar tus ojos para no distraerte, y abrí tu corazón y también tu boca para expresar lo que hay dentro tuyo. Amado Dios y Padre Todopoderoso, Señor, tu palabra hoy nos ha reafirmado la importancia que tiene en nuestra vida poder conocer cuál es tu voluntad para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor? Pero para ello también hemos entendido que es necesario buscarte de corazón, con humildad y en obediencia. Padre, en esta hora, Señor, yo levanto mi voz para clamar a ti por cada una de las personas que en esta mañana nos han escuchado. Que pueda tu palabra, Señor, acompañarlos y ayudarlos a cambiar en ellos aquellas cosas que son necesarias, que sean transformadas por ti, para que puedan alinear su voluntad a la tuya, para que puedas tú, Señor, revelarte a sus vidas, para que puedas tú, Señor, mostrarles cuál es el camino por donde deben transitar esta vida de bendición, esta vida en la cual tendremos complicaciones, pero sabemos que tú nunca vas a abandonarnos. Señor, sabemos que cuando caminemos en tu voluntad, nuestro destino será una eternidad en tu presencia. Que eso nos ayudará a no escuchar aquellas cosas que este mundo día tras día, minuto tras minuto, está desarrollando, está inventando, está creando para alejar mis oídos de tu palabra. Yo en esta hora, Señor, te pido que reafirmes la convicción de buscarte y de pasar tiempo contigo, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos determinarnos a fortalecer nuestra relación contigo. Padre, hoy quiero entregarte una vez más mi corazón. Hoy quiero poner en tus manos mi mente, mis emociones, todo mi pensamiento y mi vida por completo. Yo te pido que si encuentras en mí algo de altivez, que lo destruyas, Señor. Que todo pensamiento, todo argumento que pueda haber en mí contra tu verdad, yo te pido que lo quites, lo arranques de mí. Que puedas doblegar toda fortaleza, quebrarla, destruirla.
Que reconozco, Señor, si es necesario, que alguna vez mis pensamientos pueden no haberme dejado ver tu gloria y se levantaron contra ti. Por eso te pido perdón. Me humillo delante de ti, Señor, y renuncio en esta hora y en este tiempo a todo pensamiento rebelde, a todo espíritu rebelde que pueda haber en mí. Yo quiero en esta hora, Señor, renunciar a todo aquello que pueda alejarme de ti para poder darte de mí todo lo que me pidas. Señor, quiero conocer tu voluntad. Por eso clamo en esta hora a ti de todo corazón que puedas revelarte a mi vida y que yo pueda encontrarme, Señor, con ese precioso tesoro que es poder caminar esta vida en obediencia y haciendo tu voluntad. Todo esto te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.